A través de este video conoceremos parte del proceso histórico que acontece en la Revolución Mexicana, pero de antemano se da a conocer que fue alrededor de los años atrás, en 1910 a 1920, cuando el pueblo mexicano, principalmente aquellos de bajos recursos y todos los que estaban cansados de estar gobernados bajo la dictadura de aquel entonces presidente de México, Porfirio Díaz, pero que pronto toda esa representación se acabaría, uno de los principales caudillos fue Francisco I. Madero, ya que fue de los primeros en actuar directamente contra Díaz. Sucesivamente, al paso de la revolución, fueron apareciendo personajes no menos importantes tales como Francisco Villa, Aquiles Cervantes, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, quienes en el proceso de la revolución jugaron papeles diversos, ya que en el principio algunos de ellos estaban unidos con el mismo fin, posteriormente algunos en desacuerdo o necesidades distintas hicieron que en cierto punto se confrontaran. La Revolución Mexicana, con el inicio del 20 de noviembre de 1910, fue un enfrentamiento armado entre civiles y militares que se originó por el descontento social entre los sectores más pobres, que esto conllevó a tener tres tipos de causas, desde políticas, sociales y políticas. Por lo político, un largo gobierno dictatorial como fue el presidente Díaz, sin muestras y que a cambio se sometieron y que cometieron muchas injusticias con el pueblo mexicano, que quiere decir campesinos, jornaleros, pequeños comerciantes, indígenas y obreros. Ahora por lo social, que por el descontento de los campesinos quienes perdieron sus tierras, el cual incrementó la latifundización, la explotación laboral que se valorizaban a los grandes capitalistas. Ahora por lo económico, el gran inconformismo de los pequeños empresarios agrícolas e industriales hacia la oligarquía, quienes eran los que se beneficiaban a la inversión bancaria. Ahora, ellos se enfrentaban a los grupos vallistas, padistas, carnalistas y moderanistas. Pues yo les voy a presentar las 6 etapas de la Revolución Mexicana. Como primer punto tenemos el Porfiriato, que empieza en 1876 y culmina en 1910, más de 30 años de Porfirio Díaz en el poder. Como segunda etapa tenemos la Revolución Maderista, que le inicia Francisco I. Madero con el Plan de San Luis, convocando levantamiento de armas y trayendo un gran cambio al país. Que nos lleva a nuestra tercera etapa, que es el gobierno de Madero. Dura poco más de un año, pero trae una nueva ideología al país. Como cuarta etapa tenemos la Revolución Constitucionalista, es en donde aparece Venustiano Carranza, junto a nuestro quinto punto, que es en donde se forma el Congreso Constitucionalista, mismo que redacta la Constitución de 1910, que es la que nos rige actualmente. Como último punto tenemos la caída de los líderes, tales como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco Villa. Algunas ventajas de la Revolución Mexicana fueron que finalizó la dictadura, se creó una nueva constitución, se establecieron los derechos laborales, se propiciaron cambios en la educación, la nacionalización del petróleo y la revaluación de la moneda. Pero así como tuvo sus ventajas, la revolución también tuvo sus desventajas, las cuales son la expropiación de las tierras, la expropiación de los ferrocarriles, crisis económica y desplazamiento de la población, por mencionar algunos. A pesar de las guerrillas que hubo durante el gobierno de Madero, también hubieron cosas positivas como la Constitución de 1917. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y esta consiste en que las demandas obreras y campesinas se recogieron por primera vez en el constitucionalismo mundial. Ahora les hablaré de los planes que se llevaron a cabo en la revolución. El primer plan que da pie a la revolución es el Plan de San Luis, que fue fechado el 5 de octubre de 1910. Este plan fue lanzado por Francisco I. Madero. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelectivo, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contra Díaz. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El gobierno logró defenderse durante 2 años de los zapatistas, orosquistas y otros grupos más pequeños con el apoyo de las tropas de Villa.
Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran conocidas como las Adelitas. Después de que Madero subiera a la presidencia y no pudo dar pronta respuesta a las peticiones del pueblo, hubieron dos planes más, que fueron el Plan de Ayala, bajo la bandera de la lucha agraria. Este plan fue lanzado por Zapata, y Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. Durante este primer plan hubieron levantamientos antes de la fecha, que fueron los hermanos Cerdán. Después de su muerte, ellos fueron considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz. Madero convocaría a toda la ciudadanía a levantar armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, con el fin de derrocar a las autoridades que en ese entonces gobernaban el país. La Revolución Mexicana comenzó como un movimiento obrero y campesino que luchaba en contra de la presión y las injusticias de una dictadura, y terminó siendo una lucha entre revolucionarios por alcanzar el poder. A mi parecer, la revolución no fue mala, era necesaria, pero se extendió más de lo que debía por intereses individuales. El movimiento tenía buenos ideales, fue un levantamiento desorganizado que tomó buena forma y pudo haber acabado de buena manera cuando Francisco y Madero tomó el poder, pero debió alejarse de todos los porfiristas. Estuvo bien que luchen para transformar las estructuras económicas, sociales y políticas, pero deciden enfrentarse a combatir contra un poder con ejércitos bien organizados. El asesinato de Madero alargó la batalla y causó la muerte de miles de mexicanos. El proceso de esta situación no fue sencilla. Hubo muertes y traiciones, malas estrategias y malas decisiones, ingenuidad. Muchos años los mexicanos vivieron en una desigualdad y fue así hasta el 5 de febrero de 1917 que se promulgó nuestra Constitución mexicana y se finalizó esta lucha por la igualdad bajo la presidencia de Venustiano Carranza. Al fin y al cabo, esto logró un antes y un después. Gracias a la revolución, México es un país desarrollado.